está ahí en la parte de limpieza. No lo conozco de vista, nada más. Por ahí sí. Pokémon le dijo que eran dos. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, hoy conmigo, no sé, a ver, ya hay el chat, algo que pone. No sé qué empezaron a ver con el doctor Verdi el miércoles, porque empezó él, pero no me dijo a mí que empezó él. ¿Alguno estuvo el miércoles? Proceso de conocimiento. Ah, bien. Bueno, conmigo vamos a empezar, no sé qué número de bolilla es, a ver, el programa. La unidad número 10 de resoluciones judiciales. Ya tienen, ahora yo no lo recuerdo, ¿tienen la fecha del parcial y el recuperatorio del segundo? Porque a mí me lo habían dado, pero no me lo acuerdo ahora. Creo que el 8 es el parcial, doctora. ¿Cuándo? El 8 es el parcial, el 8 de julio. Creo, ¿eh? Julio. Sí. Sí, puede ser, porque era nunca es tan lejos, pero sí era bastante, no era en junio, era en julio. Así que yo dije, vamos a estar con las vacaciones, pero bueno. Sí, que puede ser. Igual la próxima clase, para los que no lo sepan, lo voy a confirmar y lo decimos en clase la semana que viene, o preguntan, tal vez si da la doctora Giovanero el lunes, o la doctora Emilia, igual alguna de ellas seguro lo sabe, Mayora no lo tengo acá. Hoy hice home office, no fui a trabajar y tengo un lío acá que no encuentro nada. Bueno, como les digo, para que vayan viendo y vayan
viendo cómo hacer para estudiar y que no lleguen tan apretados al momento del parcial. Esta parte tal vez es un poco más larga y también mucho más código, o más algunas leyes especiales, entonces tengan en cuenta que capaz que se les dificulta un poco más el estudio. Y recuerden que el parcial es oral, y vamos a tomar día 1, por Zoom, por lo menos hasta ahora, esa es, fue el año pasado, así que va a ser de la misma manera. Bueno, vamos a comenzar por este tema. Las resoluciones judiciales, tengan en cuenta ustedes que son la forma en que se expresa el órgano jurisdiccional en la tramitación de cualquier proceso. En nuestro caso, el código establece cuáles son las resoluciones y que en el código están enumeradas 3, y podría decirse una cuarta también, algunos lo consideran como 4, otras 3, y la cuarta realmente no tendría una forma propia, sino depende de lo que diga esa resolución, es una u otra. Por eso no se la nombra como una cuarta. Pero bueno, o 3 o 4, igual las vamos a mencionar a todas. Entonces recuerde que es la forma que se expresa el órgano jurisdiccional en el trámite del proceso, es decir, ante una presentación, cualquier presentación electrónica ahora, va a tener como resultado la expresión, o sea, cualquier petición, y esa petición, esa contestación, mejor dicho, esa respuesta a esa petición, tiene lo que se llama en un proceso, como respuesta tiene una resolución judicial. Fíjense que el título es resolución judicial, pero cuando analicemos cada una de estas resoluciones, vamos a ver que la netamente resolución es la sentencia definitiva, que es la que resuelve el proceso, si nos atenemos técnicamente a la palabra. Las demás son otro tipo de resoluciones, pero que algunas resuelven algo y algunas nada tampoco. Pero no se dejen llevar por el título, como está puesto en los libros y en el Código de Resoluciones Judiciales. Vamos a comenzar de las resoluciones más simples o más sencillas a la más compleja. La primera que tenemos de las resoluciones de las más simples es la providencia simple. Luego podemos decir que sigue la sentencia interlocutoria, la sentencia homologatoria, esta es la que no tiene una forma propia, y por último la sentencia definitiva. Repito, solamente si ustedes ven un expediente, ya sea en papel o electrónico, todas las resoluciones, ¿cómo identifican una petición cuando ven el papel, un expediente papel, o cuando ven un expediente electrónico? Por la firma. Cuando firma el juez es una resolución judicial, cuando firma el abogado es una presentación o un escrito judicial. Depende de lo que pido, puede ser interposición de recurso, práctica liquidación, la demanda, esos son escritos judiciales. La respuesta a esos escritos judiciales se llama resolución judicial, y la distinguimos porque tiene la firma del juez. Vamos a ver que en algunos casos puede la secretaria firmar, o el secretario. Entonces, siempre la providencia simple es la resolución judicial más sencilla y sirve para el desarrollo del proceso o para ordenar actos de mera ejecución. No tiene otro contenido más que ese. La mayoría, si ustedes ven un proceso o un electrónico o judicial, van a ver que la mayor cantidad de resoluciones judiciales que hay en un expediente son las está lleno de providencias simples. Ahora hay una característica que tienen todas las resoluciones judiciales, la providencia y todas las que enumeré. Tienen que tener siempre, en principio, son escritas, porque vamos a ver que hasta se pueden tomar resolución
en una audiencia, pero siempre se va a dejar constancia de lo que sucede en la audiencia. Entonces, en definitiva, también la forma es escrita. Está bien, ahora no es escrita a papel, sino es escrita en forma electrónica. Ustedes van a estar escritas, pero en soporte digital y no en soporte papel, con las nuevas directivas que se impusieron desde el año pasado y algunos años atrás con respecto al trámite o cómo se hace los expedientes electrónicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, del Poder Judicial. Entonces, siempre tienen que tener por escrito, uno de los requisitos, otro siempre tiene que tener lugar y fecha. Pueden todas las resoluciones antes, es decir, antes de que comenzaran las resoluciones electrónicas, las papel, siempre ustedes van a ver al comienzo la localidad donde está siendo dictada esa providencia simple y la fecha. Ahora, algunos juzgados, en el juzgado nuestro lo seguimos poniendo porque, no sé, me parece que le falta algo, tantos años de ver tantas resoluciones siempre que comienzan con el lugar y fecha. Ahora técnicamente no sería necesario porque cuando se firma electrónicamente con el token, no es que nos lleva lugar y fecha, lo que no es necesario ponerla escrito, porque cuando el juez firma, va a salir la firma y la fecha. Y al decir el juez también dice de qué departamento es. Igualmente en algunos, cuando firman en otro lugar, ahí se podría complicar el tema. Entonces, el lugar sí habría que ponerlo, pero la fecha no es necesaria escribirla, porque con la firma, ahí está poniendo la firma, la fecha y la hora, pone inclusive, de que el juez está firmando. Con la firma electrónica, que es la firma con el token, que es ese aparatito para los que no conocen, es como si fuera un pendrive, es igual, el mío es como un pendrive, inclusive parecen de esos más modernos pendrive chiquititos, que se ponen en la computadora. Entonces cuando yo realizo una providencia simple, supongamos, y la quiero firmar, pongo ese dispositivo, aprieto en la parte del software de gestión que tiene el juzgado, que se llama Augusta, pongo firmar, y me dice, bueno, me sale contraseña, doble contraseña, etcétera, pongo las contraseñas, y aprieto y firma. Y abajo, si uno ve ese escrito que está firmado, en este caso una providencia simple, va a decir quién la firmó, el cargo, la fecha y la hora. La mayoría de los juzgados siguen poniendo al comienzo de cualquier resolución judicial el lugar y la fecha, porque es uno de los requisitos de las resoluciones judiciales. Pero les digo que si ustedes no ven la fecha, tienen que ir hasta abajo cuando sea una resolución judicial electrónica, como las que están desde el año pasado en vigencia. Al final, cuando vean la firma, van a ver la fecha y la hora, si no la ven al principio. Las tradicionales, siempre es al comienzo, empieza lugar y fecha. Eso es requisito para todas las resoluciones judiciales, no solamente para la providencia simple, que es de la que estamos hablando, ¿no? Pero entonces, ese es un elemento común. Luego, si analizamos la providencia, tenemos la resolución o lo que dispone. Habíamos dicho que las providencias simples eran actos de mera ejecución, o solamente servían para el trámite del proceso. Supongamos, se presenta un abogado y pide que, atento al estado de auto, un apremio. Un juicio de apremio pide mandamiento de embargo, porque el que se hizo no se pudo hacer, etc. Entonces pide un nuevo mandamiento de embargo. Pone la providencia, si corresponde, va a decir Mar del Plata, ya ni quería, 28 de mayo de 2021, atento a lo solicitado por el
el doctor fulanito de tal, y atento al estado de autos, corresponde por lo de hacer lugar a los solicitados, por ello libre ese mandamiento como se pide. Eso es una providencia simple. Es decir, son providencias que se dictan para el desarrollo del proceso o ordenan actos de mera ejecución. Entonces, ese sería el contenido de la providencia simple, y por último siempre tiene que tener la firma. Este es otro requisito que, al igual que el lugar y fecha, es común a todas las resoluciones, es decir, todas las resoluciones judiciales, independientemente de cuál estemos hablando, todos tienen que tener firma. Si no es nula, no existe esa resolución que no tiene firma. Ahora la que tiene es la firma electrónica o digital, que es esta, la de a través del token que se hace por ese sistema. Antes en el expediente de papel era la hológrafa, que se veía la firma y después abajo se ponía doctor fulanito de tal, juez. Eso van a ver en los expedientes papel, así figura. Y en los nuevos, firmado electrónico. Esta providencia es una de las especiales. Todas las resoluciones judiciales siempre son firmadas por el juez. Pero el código da la facultad, ustedes recuerdan de la primera parte que vimos, que están en el artículo 38, que le da facultad al secretario para firmar algunas providencias simples, no cualquiera. No es que las providencias simples se firman indistintamente por el juez o secretario. A ver, que ahora estoy leyendo. Ahí confirman, le pusieron en el chat, bueno, la están leyendo, sí, el 8 de julio, me imagino, es el segundo parcial. Desde Mansed mandaron esa fecha. Bueno, muy bien, gracias. Y después dice, profe, ¿qué diferencia hay entre despacho y proveído? Despacho es una forma genérica de decir. Es una forma común. Ustedes no van a encontrar despacho en el código como ser. Van a ver siempre resolución, providencia. Es como un sinónimo más común o corriente que uno lo habla cuando está en tribunales o entre colegas. Che, ¿qué te despacharon en ese expediente que dejé ayer? Suponete. O dentro del juzgado, che, despacharon tal, o sea, proveyeron, quiere decir, hicieron, contestaron, hicieron la resolución que corresponda, no hace referencia a alguna resolución en particular, sino a que el expediente, muchas veces se dice, no, el expediente ¿dónde está? Está despacho, está para hacer una resolución judicial. ¿La tiene el juez para despachar? Ah, la tiene para hacer una resolución judicial. O no, el despachante de estos procesos, la organización de juzgados, supongamos, generalmente, depende de la organización, en el caso nuestro, vamos a ver, los de amparo por mora, lo lleva una persona, todos los juicios, procesos de fisco se dividen entre tal y tal y tal. Entonces, supongamos, viene alguien, ¿quién despachó esto? Ay, a ver, ¿quién despachó? ¿Quién hizo el formato o el bosquejo para que después lo firme el juez? Ese es el sentido de despacho. ¿Quién es el despachante de tal tipo de... ¿Quién despacha honorarios? ¿O quién hace las resoluciones? Es quien las hace, quién está a cargo. Es una forma corriente de hablar de resolución general. No hace alusión a algún tipo de... Porque despacho también es el lugar, el ámbito donde está... Ah, no, anda al despacho de la secretaria, anda al despacho del juez. Eso es otro... Es el lugar físico, ¿no? Como estudio, pero despacho, cuando dice despacho o proveído, es también cómo se resolvió, qué pasó con lo que vos pediste, qué te despacharon en tal expediente. O yo, entre ustedes colegas, pregunto, y tengo un caso raro de, no sé, una redargución de falsedad, que no se dan tantas es un juicio, un incidente que se da cuando se cuestiona lo que dice un oficial de justicia, en una cédula, supongamos.
Dice, no, nunca hice. Dice, bueno, intentá a ver qué te despachan. Ese es el sentido de despacho y proveído. No hay diferencia, es un sinónimo un poco más general y más común o corriente. En el código ustedes van a escuchar, o van a leer, mejor dicho, no van a escuchar, siempre que se habla de resolución judicial. Proveído y despacho se usan más entre los colegas, dentro de un juzgado, en el estudio jurídico, entre los estudiantes de derecho. ¿Está aclarado el que me lo preguntó? Bueno, espero que sí. No me contestas. Ah, está, sí, muchas gracias. Bueno. Entonces, siguiendo, recordemos entonces, la providencia simple, que es la que estamos hablando, se dicta sin sustanciación. Después vamos a ver qué quiere decir sustanciación. Las providencias simples siempre son sin sustanciación. Sirven para el progreso del proceso o de la acción o se ordenan trámites de mera ejecución. Lugar, fecha y firma. La firma, lugar y fecha son requisitos comunes a todas las resoluciones judiciales. Pero en el caso de las providencias simples, la firma puede ser del secretario. ¿Por qué? Porque esta facultad la otorga el artículo 38, donde dice que el secretario, además de otras obligaciones y funciones que tiene, puede firmar providencia simple y hace una enumeración que es número restringido y no, pues si no diría puede firmar todas las providencias simples. No, dice puede firmar las providencias simples, 2 puntos y después A, las que agregan documentaciones, evaluaciones, informes, pericias, las providencias simples que ordenan pases a otros organismos como el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, la que da traslado de las liquidaciones. Es decir, que específicamente acá tiene que ver con el contenido, el código autoriza a que ese tipo de providencias simples pueden ser firmadas por el secretario y no por el juez. ¿Eso para qué? Porque si ustedes estudian primero y dicen, no, todas las resoluciones tienen que estar firmadas por el juez, y un día ven una resolución firmada por el secretario y dicen, esto está mal, es nulo, porque no. No, vamos a ver, es una de las resoluciones, providencias simples, que el juez, que el código autoriza a que firme el secretario. Me voy al 38, me fijo cuáles son, que son más o menos las que yo les dije, devolver escritos, cuando antes era ese es imposible porque no se devuelven más porque es todo electrónico, pero había uno dentro de los ICI, es la que devuelve, una providencia que devuelve el escrito cuando fue presentado mal, etc. Entonces, esas providencias simples son las únicas resoluciones que pueden no estar firmadas por el juez, sino como regla, todas las resoluciones judiciales son firmadas por el juez. Como contrapartida vamos a ver la siguiente en complejidad de resolución judicial, tenemos la sentencia interlocutoria. Acá, en contraposición a la providencia simple, la resolución, sentencia interlocutoria, resuelve una cuestión dentro del proceso. Habíamos dicho que las providencias no resolvían, sino que hacían distintos actos para que se siga el proceso o actos de mera ejecución. Esta resolución judicial llamada sentencia interlocutoria resuelve una cuestión, pero resuelve una cuestión dentro del proceso, pero no la resolución final o la resolución del proceso, que esa la dejamos, que es la sentencia definitiva, porque en definitiva, la sentencia definitiva es la que dice hacer lugar a la demanda, o rechazar la demanda, o hacer lugar parcialmente a la demanda. Ahí sabemos si ganamos o no el proceso, el juicio. Esta es
otro tipo de resolución. Esa es la definitiva, resuelve la cuestión principal. Esta es la sentencia interlocutoria. La sentencia interlocutoria resuelve una cuestión, pero es una cuestión dentro del proceso y no es la cuestión principal. Que a veces para continuar con el proceso, dentro del proceso tenemos que resolver algo, pero no estamos resolviendo la cuestión principal. Otra diferencia con la providencia simple, la sentencia interlocutoria es consustanciación. Habíamos dicho que la providencia simple era siempre sin sustanciación. La sentencia interlocutoria es consustanciación. ¿Qué quiere decir sin sustanciación o consustanciación? Es que previo a dictarse esa resolución judicial, el juez debe haber dado la posibilidad de escuchar y que ambas partes digan algo sobre lo que se está pidiendo. Es decir, supongamos, en el ejemplo que habíamos dicho, de que pedía nuevo mandamiento, el actor, supongamos, pedía, atento que no se pudo realizar el mandamiento porque no XXX, atento al estado del auto, vengo vuestra señoría a solicitar se libre o se ordene un nuevo mandamiento como el oportunamente ordenado anteriormente. Ese sería más o menos el escrito. Lo que pide. Es un acto de mera ejecución, no hay que resolver nada, entonces el juez va a decir lugar, fecha, atento a lo solicitado y atento a los fundamentos esgrimidos por los cuales no se pudo realizar el mandamiento, libre ese nuevo mandamiento como se pide. Firma, ya está. Juez, doctor, tal. Bien. Ahí no hay sustanciación. ¿Cuándo hay sustanciación? Cuando lo que pide una de las partes puede afectar a la contraria. Entonces el juez, como tiene que resolver, tiene que haber podido escuchar a la contraria, tiene que escuchar siempre a las dos partes. Acá está involucrado el principio de bilateralidad de la acción y defensa en juicio. Porque el juez no puede resolver, recuerden que acá estamos hablando de sentencia interlocutoria, resuelve una cuestión. Entonces el juez para resolver tiene que escuchar a ambas partes, no puede resolver porque una le pide algo y resuelve. Vamos a ver un ejemplo. La actora inicia un proceso. La demandada opone la excepción de pago parcial. Supongamos, va a ser todo fácil, así medio, pero es para que se den cuenta. Inicia un proceso y reclama, no sé, 25.000 pesos. Es un reclamo monetario, se le da traslado en tipo y forma, el demandado opone excepción. No importa el proceso, supongamos que se puede oponer esta excepción, todo, lo importante es ver cómo se resuelve. Opone excepción de pago parcial y acompaña un recibo firmado por el actor donde de esos, habíamos dicho 25.000 pesos, el demandado le había pagado 10.000 a cuenta. Entonces, el demandado opone la excepción diciendo, no, está bien, yo le debo, pero de los 25.000 oportunamente le pagué 10.000, acá acompaño el recibo firmado por el actor, donde dice que que recibió 10.000 pesos míos. De esos dichos de la oposición de excepción, entonces, que hace el demandado, el juez ahí tiene que sustanciar esa oposición de excepción. ¿Qué quiere decir? De esa oposición no puede ahí resolver, decir, sí, hago lugar a la excepción o no hago lugar a la excepción. De esa excepción opuesta, doy un nuevo traslado al actor. Yo como juez doy la posibilidad. Después el actor podrá o no contestar. Eso es otro tema. Yo tengo que mantener la bilateralidad de la acción dentro del proceso y la igualdad de las partes. Entonces yo, previo a resolver, debo asegurar la sustanciación. Entonces, ¿qué es?
que lo que pide una parte, previo a resolver, se lo tengo que dar traslado al demandado para que, el actor o el demandado, depende de quién está pidiendo la cuestión, para que ese actor o demandado diga, sí, supongamos en el ejemplo que di, que el actor no se acordaba que el demandado le había abonado, cuando ve el recibo, ve que es su firma y todo, dice así, cuando contesta dice, sí, tiene razón, supongamos, ¿no? Muy sencillo esto, dice, sí, tiene razón, yo recibí a cuenta 10.000 pesos. Entonces ahí, con esos dos, con el pedido de excepción, con la oposición de excepción y la contestación de excepción, ahí recién el juez va a dictar una sentencia interlocutoria porque va a resolver una excepción, una cuestión, y supongamos, ante el reconocimiento del actor, en el caso este concreto, el juez ¿qué va a hacer? Va a hacer lugar a la excepción de pago parcial y va a ordenar que se siga el proceso por 10.000 pesos, en vez de, no, era 25, pagó por 15.000, va a seguir. Entonces, acá resuelve una cuestión dentro del proceso, no le pone fin, porque en este caso el juicio sigue, pero por menos importe. Y lo sustanció, es decir, que la oposición de excepción le dio traslado al actor. Otro caso para que se den cuenta. Cuando se aprueba una liquidación, supongamos, el actor practica liquidación en un proceso, entonces el juzgado va a hacer la presentación de la liquidación, no la ley, supongamos que esté bien y dice, bueno, atento a la liquidación practicada, apruébese la misma en cuanto al lugar por derecho por la suma de tanto, No, ahí eso sería una resolución, sentencia interlocutoria, pero no va a resolver así, o sea, no puede. Si lo hace, esa sentencia interlocutoria es nula, porque no hizo la previa sustanciación. Antes de eso, el juez va a decir, de la liquidación practicada por la actora, traslado por 5 días a la demandada. A los 5 días la demandada contesta y dice, no, eso no va ese interés, no va ese capital, no van los días, no va esto, no va lo otro, es así, Entonces, y tiene, el juez ahí, sí tiene para resolver y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la liquidación que está bien hecha? ¿La que hizo la actora, la que hizo la demandada? A veces ninguna de las dos. El juez va a aplicar el derecho y va a decir, no, la liquidación es esta, y resuelve. O puede decir, no, está bien lo que dice la actora, la liquidación es como dice la actora, por lo tanto, la presente liquidación asciende la suma de tantos pesos con tantos intereses a tal fecha, supongamos. O dice, no, es cierto lo que las impugnaciones o las impugnaciones que hace la demandada a la liquidación practicada por la actora, por lo tanto corresponde hacer lugar y la liquidación se aprueba tal como dijo la demandada en tal monto, tal interés, tal. Entonces siempre cuando lo que se va a dictar es una sentencia interlocutoria, ¿y cuándo sabemos cuándo se va a dictar una sentencia interlocutoria? Cuando lo que va a dictar el juez resuelve una cuestión dentro del proceso, pero sin ser la cuestión principal, es decir, no le pone fin. Se dan algunos casos, en algunas excepciones, que cuando se resuelve de una u otra forma le pone fin al proceso. Pero no es lo normal, no sé qué. Ustedes piensen que siempre la sentencia interlocutoria resuelve una cuestión dentro del proceso, pero no resuelve la cuestión principal. Eso es lo que tienen que acordarse de interlocutoria. Acá entonces el código pide que se dicte previa sustanciación, que es lo que les dije anteriormente, es decir, que previo a resolver el juez del pedido ese de traslado a la contraria, y vencido el plazo, ahí sí resuelve. Vencido el plazo, al que se le dio traslado puede o no contestar, después eso dependerá de las partes, cómo se manejen. Pero el juez tiene que dar la posibilidad, es decir, tiene que sustanciarla. Es decir, no puede dictar una sentencia interlocutoria si antes no sustanció el pedido. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta un segundo?
Sí, cómo no. La oposición que plantearía el demandado, por ejemplo, por el pago parcial, ¿sería las que se llaman excepciones previas, que Claro. serían en la contestación de la demanda, o sería otra cosa? Depende del tipo de proceso, algunas son dentro del, si es uno de conocimiento, que el traslado es por 15 días, las excepciones se ponen dentro de los 10 primeros. Si es uno de ordinario, perdón, de conocimiento ordinario, si es sumario, si es sumario sería la contestación, ¿no? es con la misma contestación, vos escribís primero, vengo a poner excepciones, haces todo esto, y después, segundo, contesto demanda, todo en el mismo escrito. Depende del tipo de procesos, es cuando, por eso no, como lo están viendo con el doctor Verdi, no les quise ahondar en cómo se ponen, pero en este caso sería, depende del tipo de proceso, cuando se oponen las excepciones. No, sí, quería saber nada más si esta oposición sería una excepción previa o era otra cosa, porque no me terminaba de quedar claro si las excepciones previas eran eso. Todas las excepciones, algunas son llamadas excepciones de previo y especial pronunciamiento, pero eso no tiene que ver cuándo las interpongo. Las excepciones siempre se interponen al principio, es decir, como habíamos dicho recién, o dentro del plazo para contestar la demanda si es sumario, o dentro de los 10 primeros si es ordinario, juntamente en los de ejecutivo, juntamente dentro para contestar con el mandamiento, ahí se oponen excepciones dentro de los 5 días. Es decir, cada proceso te dice cuándo se oponen las excepciones. Excepciones previas se llaman. Y después, de especial pronunciamiento, porque dentro de la enumeración de todas las excepciones, ustedes van a ver, cuando vayan viendo cada uno de los distintos procesos, hay distintas excepciones, es decir, no todas, obviamente en el de conocimiento ordinario están todas las excepciones posibles, pero ustedes van a ver que a medida que los procesos son más cortos, más achicados, hay menos posibilidad de oponer excepciones, es decir, en un apremio no se pueden oponer todas las excepciones, en una ejecución de sentencia menos también. Es decir, depende, ustedes van a ver dentro de cada proceso qué excepciones. Y además de esas excepciones que opone el demandado, algunas el juez las puede resolver en ese momento, por eso son de previo y especial pronunciamiento, y otras las puede diferir y resolver junto con la sentencia, porque tienen que ver con los hechos o que tienen que ver con el objeto del proceso. Ejemplo, las de previo y especial pronunciamiento es la oposición de incompetencia. No va a diferir a la sentencia, se va a hacer, supongamos, un proceso de conocimiento, se hace a prueba, dura, no sé, 5 años el proceso, y en la sentencia lo primero que dice, bueno, trato la excepción, a ver, ¿es competente? ¿No? Sí, soy incompetente. Y se hizo todo el juicio. Esa no puede ser diferida. Esa es de previo y especial pronunciamiento, y se resuelve con la forma a través de una sentencia interlocutoria. Bien, sí, gracias. ¿Entendés? Esas se llaman genéricamente excepciones previas. Y después de especial pronunciamiento o previas de especial, cuando se resuelven al principio. Y algunas, la ley, depende del tipo de proceso, pueden diferirse para resolverse junto con la sentencia definitiva. Pero dependen, recuerdo, eso lo van a ver ahora que empezaron a ver procesos, en cada uno de los procesos tienen un distinto trámite. Más que todos los plazos, etc. Y también que se van achicando la posibilidad de excepciones, de tipo de excepciones. Entonces, la ley exige, como contenido de una sentencia interlocutoria, entonces, que se realice se dicte previa sustanciación, que resuelva una cuestión que de los fundamentos por qué resuelve de esa manera, es decir, la aplicación de la ley. Voy a decir, bueno, en el caso del ejemplo que habíamos dado, del pago parcial, figura el recibo conforme los datos de la ley
del Código Civil y Comercial, donde dice que los recibos, para que se tenga reconocido como pago, tenga fecha, supongamos que el recibo está bien, de acuerdo a los requisitos legales, entonces el juez va a decir, sí, el recibo, más que el actor no negó, supongamos que, porque podría haber dicho, no, ese recibo no es mío. Ahí esa excepción se abre a prueba y después se dicta la sentencia interlocutoria. Pero yo se los dije de forma más fácil. El actor dice así, cuando le dan traslado previo a resolución, dice, sí, ese recibo es mío, esa firma es mía, entonces el juez tiene que resolver. Esa resolución entonces tiene que estar fundada, va a decir por qué. Porque el recibo tiene la formalidad para que se tenga como pago, de acuerdo al Código Civil, entonces pondrá los artículos del Código Civil y Comercial donde dice cuándo un recibo tiene las características para que se tenga como acreditado el pago. Bueno, entonces, y luego tiene que tener la declaración expresa, precisa, de lo que resuelve. Es decir, va a decir, por todo ello resuelvo hacer lugar a la excepción de pago parcial y tener por acreditado que el actor percibió la suma de 10.000 pesos. Por lo tanto, el proceso sigue por 15.000 y no por 25.000, o no se las cuenta, que se había iniciado, decía, en la demanda. Entonces tiene que decir una decisión expresa, positiva y precisa sobre lo que está resolviendo. Y por último, tiene que establecerse las costas. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que el código de siempre en todas las resoluciones previo tiene que decir el pronunciamiento sobre costas. ¿Qué quiere decir? Nuestro sistema de costas es que tiene el principio objetivo de la derrota, es decir, que el que pierde paga. En este caso perdió el actor, porque el actor tendría que haber iniciado el juicio por menos, porque él tiene que saber que había recibido 10.000 de los 25, tendría que haber iniciado por 15.000. Entonces él dio lugar a que el demandado oponga la excepción, es decir, es como un trabajo que tiene más el demandado, y esa excepción la ganó. Entonces, ese incidente dentro del proceso principal, las costas son a cargo del actor vencido. Las costas involucran los gastos y honorarios de todos los profesionales intervinientes. Los gastos, supongamos, acá no hubo que hacer ningún gasto en el ejemplo de la oposición de excepción, pero supongamos que hubiera sido una oposición de excepción donde cuando yo opongo y digo el recibo es del actor, siempre que hago, opongo subsidiariamente la prueba pericial caligráfica para el caso de que el actor me niegue la firma. Supongamos que lo hubiera negado, bueno, el juez entonces dice, tal como lo dijo el demandado, que había opuesto excepción subsidiariamente y para el caso de que negare la firma el actor, solicita, se designa un perito calígrafo, se le toma cuerpo de escritura al actor, y luego el perito va a presentar un informe diciendo, sí, la firma en el recibo es del actor, o diciendo, no, no es del actor. Ahí, supongamos, ahí hay gastos que tiene el perito, no sé si vieron alguna vez una pericia caligráfica, es muy interesante, toma cuerpo de escritura y además hace un estudio entre firmas que hacen presencia de él y la del recibo, que es la que está cuestionada, siempre se la hace con respecto a la comparación con firmas fidedignas, ya sea de otros instrumentos que estén certificados, y las que hace frente al perito. Se hace un estudio, se sacan fotos, ¿cómo explicar? Supongamos, no sé, acá tengo una agenda, supongamos que esta escritura, ¿no? Le saca foto, pero así una hoja es cómo se hace la A, supongamos cómo van las terminaciones de cada una de las vocales, después de...
Y ahí se le pone como se hace una hoja que tiene que poner 20 veces mi mamá me mima, supongamos. Entonces ahí queda bien reflejada y le saca fotos, pero que es de una hoja A4 la foto, pero capaz que es la parte que sube la M, supongamos. Entonces así y ahí hace un estudio de cada rasgos, de cada tipo de letras, y bueno, luego llega a una conclusión, obviamente le hace hacer firmas, le hace hacer, bueno, todo depende cómo es, unos dibujos de acuerdo a la firma que tiene el que se está analizando, y concluye con un estudio técnico diciendo, es de la firma, o tiene algunas capaz que no se pueden sacar, y entonces dice qué porcentaje, pero la mayoría es contundente, eso no es el 90% de eso, ¿no? En ese caso, toda la parte fotográfica, los papeles que usa, todo eso son gastos que el perito presenta, lo que utilizó, y aparte se le regulan honorarios por su trabajo. Entonces, cuando decimos costas por su orden, las costas implican los gastos y honorarios, no solamente de los abogados, sino también, si hubiere peritos, los de los peritos. Esto se deja acá, o sea, se deja acá, yo le dije se deja acá, se impone en este momento y se dice, las costas son a cargo del actor vencido en el ejemplo. Porque el juicio no terminó, entonces hay que esperar a que se finalice el juicio y después se compensan. Supongamos que el actor pierde el juicio, o sea, perdió el juicio y perdió también la excepción, entonces va a pagar todo. Pero supongamos que gana el juicio principal, entonces después el juicio principal, en la sentencia definitiva también va a estar este requisito del pronunciamiento sobre costa, pero acaba de decir costas a la demandada vencida, porque se hizo lugar a la demanda. Entonces después cuando se dice, a ver, ¿cómo se pagan las costas? Bueno, el demandado va a decir, no, pero yo gané las costas de la excepción. Bueno, bárbaro, de las costas generales se restan, las costas se ven porcentaje de acuerdo, bueno, eso es más adelante. Pero quiere decir, siempre en las resoluciones, cuando hay una incidencia, se resuelve algo, tiene que estar el pronunciamiento sobre costas. Y las costas implican los gastos y honorarios de los profesionales intervinientes. Esto igual después se hace una vez que se termina el proceso, que hay sentencia definitiva firme, si que fue a cámara, volvió, o si fue a la corte y volvió, y ahí se empiezan a practicar las liquidaciones de los gastos, del capital, y en base a esa liquidación se practican los honorarios de todos los profesionales, peritos y abogados. Y ahí es de acuerdo a lo que quedó firme en la sentencia, cómo se paga de acuerdo a las cuestiones que ganó y perdió cada una de las partes. Pero siempre, volviendo a la resolución que estamos viendo, que es la sentencia interlocutoria, entonces, los requisitos, fundamentación en ley, decisión expresa, positiva y precisa, y pronunciamiento sobre costas. Esos son los previa sustanciación. Y además, lugar, fecha y firma, eso común a todas las resoluciones judiciales. En este caso, siempre por el juez. No hay la excepción o la posibilidad, como habíamos visto recién en providencias simples, la posibilidad de que algún tipo de sentencia interlocutoria sea firmada por el secretario. No, eso está vedado porque no está dentro de las funciones del 38, que son las únicas funciones que tiene en cuanto a la firma de despacho el secretario. Tiene muchas más, pero bueno, estas son a los efectos de la firma de resoluciones judiciales. Entonces, además de los requisitos especiales, sustanciación, fundamentación, decisión expresa y pronunciamiento, las comunes a toda resolución judicial, lugar y fecha y firma. Luego el código sigue hablando de sentencias homologatorias. Acá, lo voy a decir ahora y después vamos a continuar un poquitito la próxima clase porque léanlo para ver lo que no entienden, me lo preguntan el viernes que viene, o no, creo que tenemos el viernes que viene, pero todavía no estaba el cronograma. Bien, generalmente doy los viernes, pero como somos 4 ahora, a veces no doy los viernes, pero en principio siempre doy los viernes.
La homologatoria es la que decíamos, que algunos dicen que hay 4 tipos de resoluciones y otros 3, porque esta es la homologatoria, no tiene una forma propia. No es como la interlocutoria que tienen estos requisitos que dijimos recién. La homologatoria depende de lo que haga, lo que resuelve, va a tener la forma o de providencia simple o de sentencia interlocutoria. Y ahora vamos a ver. ¿Cuándo se dicta una sentencia homologatoria? Se dicta en los casos de modos anormales de terminación del proceso. Este título así que impacta, no es tan complicado, es más título que complicado. Hay un capítulo y no sé si está como a unidad también, sí está como unidad dentro del programa, que se llama modos anormales de terminación del proceso, y así está en el código. A diferencia del modo normal de terminación del proceso, es la sentencia definitiva. Modos anormales, el código dispone de 5 casos de modos anormales de terminación del proceso. Es decir, que se dan antes de que finalice el proceso, en modo normal, es decir, antes de la sentencia definitiva, se pueden dar estos modos anormales. Después vamos a ver, no sé si me toca darlo a mí o no, cuáles son ellos, y bueno, esos modos anormales terminan. Si se hace lugar a ese modo anormal, tiene la forma de providencia simple la sentencia homologatoria. En cambio, si no se hace lugar a ese modo anormal, la sentencia homologatoria tiene forma de sentencia interlocutoria. Repito, las sentencias homologatorias se dan en los casos de modos anormales, de terminación del proceso. ¿Y qué pasa en esos? Yo, supongamos, soy actora y depende en algunos casos ustedes cuando vean modos anormales van a ver que algunos modos anormales los puede pedir el actor, otros los el demandado, otro en conjunto. La transacción en forma conjunta lo pueden hacer. Se presentan ambas partes en un escrito presentando un convenio y dicen, mira, en vez de llegar a sentencia arreglamos que yo le debo a él tanta plata y vamos a pagar. Lo voy a pagar en 10 cuotas iguales de tantos pesos, empezando el mes que viene y ya está ahí. Y cuando se termine el juicio. Eso es un modo anormal de terminación del proceso. Es decir, termina sin llegar a la sentencia por acuerdo de las partes. Transacción se llama. Ya lo van a estudiar. Esta transacción, si esa presentación está realizada conforme las pautas que dice el código que tiene que tener una transacción, el juez la va a homologar, y esa homologación tiene la forma de sentencia de providencia simple. Cuando hace lugar, la forma de esa sentencia homologatoria tiene forma de providencia simple. En cambio, supongamos que esa transacción la presentan todo, pero el juez la rechaza y dice, no, acá falta esto no se puede homologar. La sentencia homologatoria tiene la forma de sentencia interlocutoria. Es decir, cuando aprueba es providencia simple, y cuando no aprueba o no hace lugar, tiene la forma de sentencia interlocutoria. Por eso, técnicamente, muchos dicen que esta sentencia homologatoria que se da en los modos anormales de terminación del proceso no es un tipo de resolución porque depende del contenido, es una de las que vimos anteriormente, o es providencia simple o es sentencia interlocutoria. Igualmente, vamos a continuar la próxima clase, ya partimos de acá, fíjense, léanlo, si quieren leer modos anormales, porque modos anormales igual está para estudiar en esta parte del cuatrimestre, así que no les va a venir mal, y no sé si lo va a dar yo o lo da otro colega, pero bueno, vamos a darlo igual, y ya se va dando cuenta la forma y cómo es la resolución que, de acuerdo al código, debe tener cada uno de los tipos de modos anormales. ¿La sentencia queda como sentencia definitiva cuando se da su procedencia? No. Cuando se homologa, la forma es de providencia simple, puedo decir, se tiene presente y se hace lugar y se da, y se termina ahí, pero no tiene la forma de definitiva, no dice,
hace las veces de definitiva porque termina ahí el proceso. Pero no es una sentencia definitiva, porque la próxima clase vamos a ver que los requisitos de la sentencia definitiva, fíjense que el código numera 9 incisos, el 163. O sea, técnicamente, si uno ve una sentencia homologatoria que hace lugar a una transacción y ve una sentencia de un proceso, esto va a ser, no sé, 6 renglones y la otra puede ser 10 páginas. ¿Por qué? Porque tiene un contenido más interesante. En este caso, justamente es una providencia simple porque es algo que acordaron las partes y el juez va a decir, bueno, está bien, está todos los requisitos para que la transacción se pueda dar, se tiene presente y se homologa, y nada más, y no se dice más nada, y terminó el juicio. Salvo, también podría ser que, si es un convenio que va a ser en cuotas, en 10 cuotas, a las 2 cuotas no paga más. ¿Qué pasa? Bueno, ahí también puede establecerlo el mismo convenio entre las partes que diga qué pasa si no se cumple con lo convenido. A veces conviene que los pagos se van a tomar a cuenta y se sigue con el proceso, entonces ahí no era sentencia definitiva. O puede decir que eso sirve para hacer un nuevo juicio ejecutivo. Y siempre, obviamente, los pagos se tienen a cuenta. Es de acuerdo a lo que se pacte en ese convenio para el caso de incumplimiento. Pero por eso, claro, a eso me refiero, decís, Carolina, es eso. Podríamos decir, ¿con eso se termina? Sí, con la sentencia homologatoria que hace lugar se termina el proceso, en principio. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se cumple lo pactado dentro de ese convenio? El mismo convenio puede decir, sigo el juicio, entonces el demandado, no, el actor acá dice, bueno, vengo a los 5 meses, dice, vengo a continuar con el presente proceso, atento, que del convenio oportunamente homologado, de las 10 cuotas me pagó 3, insistí, mandé cartón, no, por lo tanto, vengo a continuar el proceso. Y el juez va a hacer lugar a eso y va a seguir el proceso donde estaba. Entonces, no se terminó el juicio. En principio debería haberse terminado por esa transacción, pero no, por el incumplimiento, los problemas, lo que fuere, no se finalizó. Y además no hubo una sentencia definitiva. También puede haber, obviamente, una sentencia definitiva y que no se cumpla, pero eso se hace, ¿qué hace? La ejecución de la sentencia y otro tipo de proceso para el cumplimiento de la sentencia. Pero las cuestiones que estaban debatidas en el proceso ya tienen respuesta final. ¿Y quién la pone la respuesta final? La sentencia definitiva, porque resuelve la cuestión de fondo, resuelve el objeto de la demanda. Después estará la ejecución, el cumplimiento, pero no se debate más sobre el objeto de la demanda. Si se hizo lugar a la demanda, el actor era el que tenía razón y tenía derecho a cobrar esa suma. Después que la cobre o no, ya es otro problema y otro procedimiento si no se cobra. Pero el objeto ya está definida en la sentencia definitiva. Acá, en esta sentencia homologatoria, no se definió nada. El juez dijo, sí, muy bien, el convenio tiene los requisitos para hacer lugar y se tiene presente, se homologa, punto, y no dice más nada. Haría las veces de definitiva porque el proceso ahí se termina. Se termina siempre y cuando, obviamente, se cumpla ese convenio. Pero si después no se cumple, podría reavivarse ese proceso y seguir. Depende también eso de lo que arreglen las partes en el convenio. Porque en el convenio puede dejar dicho que se te quedó por ahí y se inicia otro a elección del actor. Y el actor, en el caso de incumplimiento del demandado, verá qué hace. Si reaviva ese o de las posibilidades que fija el convenio. Bueno, nos vemos el próximo viernes en principio, y bueno, vayan estudiando esto y vamos a terminar con resoluciones judiciales que vamos a ver, sentencia definitiva y cosa juzgada, que es uno de los requisitos de la sentencia definitiva. Bueno, nos vemos, hasta luego, cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.